Okay, so we want to start checking the grammar paper number 6, passive versus plus phrasal verbs. In the first exercise, you have to match each description to the foot below. So these are the answers: C, B, A, B, C. Sentences 2, 3, 4, and 5 use is, but sentence 1 and 6 use are. Why? Well, the reason is because 1 and 6 are talking about a plural noun. That is the answer. Then, are the following statements true or false? The sentence above describe a product. That is true. We know who made them. That is false. We don't know who made these products. So that's what we are going to start talking about passive voice, la voz pasiva. Can we continue? Yes. Yes, yes, teacher. Then the use. Match the examples with the use. These are the answers: 3, 2, 5, 7, 4, 1, 6. Is everything okay in this exercise? Do we continue? Yes. Then we have the forum. Look at these examples. These cards are made in Spain. English is spoken in many different countries. Okay, so this is called passive voice. In a couple of minutes, we are going to check it with my slideshow. Then you have to answer these sentences. In active sentences, constructions, the action is performed by a person or a thing. That is true. In passive sentence constructions, the focus is on the person or thing affected by or produced by the action. That is true. The subject of the passive verb corresponds to the object of the active verb. That is true. And the passive verb is formed with verb be plus the base form of the verb. That is false. Any question about it? No, teacher. No, teacher. Well, here we have an example. Subject, Edison. Edison invented the light bulb. This is active voice. Ok, a esto le llamamos voz activa. Active voice. Cuando usamos la voz activa, es cuando queremos hacer énfasis en el sujeto. El sujeto es lo más importante. Edison invented the light bulb. But we also can say the light bulb was invented by Edison. Lo podemos decir al revés. La bombilla fue inventada por Edison. En este caso, esto es lo que llamamos passive voice o voz pasiva. En la voz pasiva es cuando queremos que resalte el objeto y no el sujeto de la oración, porque el sujeto es más importante. Well, I'm going to show you more examples when we finish the grammar paper. Can we continue? Yes, teacher. Yes. O si queremos agregar el sujeto en voz pasiva, le agregamos by. Con la preposición by lo hacemos, ¿no? Many important scientific discoveries have been made by women. Con la preposición by podemos agregar el sujeto. Then, change the following sentences to the passive. These are the answers. The first blue jeans were made by Levi Strauss. The world's first cell phone was invented by Martin Cooper. The first power fly was made by Wilbur and Orville Wright. These are the answers. And in the next exercise, you have to match the two parts of the sentences, and these are the answers: 3, 4, 2, 5, and 1. Tell me if we are able to continue. Yes, teacher. Okay. Then next, meaning. So how to use passive voice?
Which sentence in each pair sounds more natural? These are the answers. A, more cars are stolen in Britain than in any other European country. So here we are more interested in the stolen cars. 2, the answer is A. In the next 10 years, about 30% of the world's cars will be manufactured in Asia. We are interested in the cars. And the last one, the famous Nike swoosh was created by a designer in Oregon in 1971. He was paid just $35 for his idea. Here we are interested in emphasizing in the swoosh. So these are the answers. About to finish, are the following statements true or false? These are the answers. The passive is not just another way of expressing the same sentence in the active. That is true. We choose the active or the passive depending on what we are more interested in. That is true. And by using the passive voice, we convey the meaning that we are more interested in the person or thing affected by the action. Everything is true. Aquí de paso les recuerdo que para decir depende de, en inglés decimos depending, depend on. No decimos depend of. Cuidado con ese error que a veces sucede. Depende de, it depends of, it depends on. El verbo depender va con la preposición on, depending on. Y bueno, les repito, depende de que en qué quiero hacer énfasis. Si quiero que resalte el sujeto en una frase, uso la voz activa, y si quiero que resalte el objeto, uso la voz pasiva. Do we continue? Yes, teacher. Yes, teacher. Esta no la tenían que hacer. Las pie chart, les digo que no las tienen que hacer. Estas serán las respuestas. Uso. The agent is not necessary. El agente, sujeto no es necesario. Forma, usamos para la voz pasiva el verbo to be y el participio pasado del verbo principal. Y el significado, focus on interest. La voz pasiva cambia en qué nos concentramos, en qué enfatizamos a la hora de expresar algo, ya sea en el sujeto, agente, o en la acción o quien recibe la acción. Aquí tenía un ejercicio, tenían que completar con voz pasiva, así quedaba. It is play, it is cold, players aren't allowed, the ball is controlled, soccer wasn't played, and the game was made. Any question about that exercise? No, teacher. Then the other exercise, complete the following paragraph with either active or passive. Tenían que ver aquí cuál era necesario, la activa o la pasiva, y así quedaba. Are turned into, are sent, arrives, is received, are sent, are transformed, understands, and are told. Do you have a particular question about it? No? No, teacher. Okay, so that will be all about passive voice. So now let me project you my presentation about it in order to clear some questions or doubts. Let me see. Igual les reitero, cuando tengan alguna duda con los grammar papers, mándenme mensajes sin problema entre semana. No se esperen. Si quieren como que terminarlo todo, contestarlo bien, avísenme antes. So, let's see. Passive voice, what is it?
Oh my God. My computer is so slow. There you are. Okay, let's review passive voice. First, passive without by, simple past. Voz pasiva en pasado. Look at these sentences. The president opened the building in 1931 and the building was opened by the president in 1931. Both are correct, but the first one is in active voice. This is the structure for active voice. Subject plus verb plus object. Así funciona la voz activa. El presidente abrió o inauguró el edificio. Here the emphasis is on the president. So remember, if I want to focus on the subject, we use active voice. Then this is passive. In the passive, the structure is object plus was or were in past plus past participle. En voz pasiva, en pasado, va el objeto, luego was, were, más el pasado participio. Ejemplo, the building was opened. El edificio fue abierto, fue inaugurado. Here the emphasis is on the building. En voz pasiva queremos hacer énfasis en el objeto y no en el sujeto. Y ya si le queremos agregar el sujeto, recuerden que lo usamos con la preposición by. Aquí está. The building was opened by the president in 1931. ¿Hasta aquí todo bien? Yes, teacher. Sí. Yes, teacher. Well, vamos a ver algunas reglitas de cuándo usar voz pasiva. Can you help me to read these rules, Dara? Yes, teacher. The passive is the best way to express an idea when we don't know who did the action. Example, my house was broken into on Friday. There is no there of the Doer. action. Example, he was killed in an earthquake. And 3, the fact is more important than the there Doer. of the action. Example, pardon? Doer. La pronunciación es doer. The doer. Doer. The fact is more important than the doer of the action. Example, my dog was run over by a car. Thank you. Go, Dara. Let me precise something. Nada más les recuerdo aquí una reglita. El de, da, el artículo de, da, suena con E cuando adelante hay una consonante. Por ejemplo, aquí, the doer, or the doer, si quieren, the doer. Y cuando adelante hay una vocal, al artículo THE lo pronunciamos como the, con una I. The action, the action. Ok, otro ejemplo. The pen, el bolígrafo. The pen, or the pen, si quieren hacerlo como más británico. The pen. Y si adelante hay una vocal, suena the eraser. The eraser. Es regla de pronunciación, ¿eh? Cuando adelante hay consonante, suena the, or the. Y cuando adelante hay vocal, suena the eraser. Got it? Yes, teacher. Thank you. Bueno, entonces, ¿cuándo usamos voz pasiva? 1, cuando no sabemos quién ejecutó la acción. Por ejemplo, EG significa example, ¿eh? Está en latín, pero así lo usan en inglés. Significa exempli gratia. Así se usa cuando redactas en inglés. En inglés redactan todavía con expresiones en latín. Example, my house was broken into on Friday. Mi casa fue allanada el viernes, o sea que se metieron a robar, ¿no? Broke into. ¿Quién lo hizo? No lo sé, un ladrón, pero desconozco su identidad. Entonces, cuando no conocemos a quién ejecutó la acción, usamos voz pasiva. También pueden decir, un ladrón allanó mi casa. Aviv, last Friday, Aviv was broken into my house. Pero suena raro, por lo regular no lo decimos así. Incluso en español, si no conocemos también quién ejecutó la acción, también nosotros usamos voz pasiva. Se metieron a robar a mi casa.
mi casa fue robada o allanada. Usamos voz pasiva. Número 2. Usamos voz pasiva cuando no hay doer, no hay ejecutor de la acción. Es decir, no hay una persona. Por ejemplo, he was killed in an earthquake. Él fue asesinado o murió en un terremoto. El terremoto no es una persona, entonces en sí fue producto de un fenómeno natural, entonces no hay ejecutor de la acción. También en este caso usamos voz pasiva. Por último, when the fact is more important than the doer of the action, cuando el hecho, la situación, lo que sucedió fue más importante que el que ejecutó la acción. Ejemplo, mi perro fue arrollado por un carro. Aquí el sujeto pues sería el carro, pero aquí es más importante el hecho de que mi perro fue atropellado a el carro, ¿no? Entonces usamos voz pasiva. Mi perro fue atropellado por el carro. Mi perro en este caso sería el objeto de la oración. ¿Se entienden los tres usos de la voz pasiva? ¿Ya? Yes, teacher. Ok. Y bueno, ¿cuál es la reglita? Rápidamente, remember. Remember that the past passive verb is made up was, were plus past participle. Si usamos voz pasiva en pasado, vamos a usar was or were más el pasado participio. Was built, fue construido, were bought, fueron comprados, etc. We don't always use by to show who or what did the action. No siempre tenemos que usar by para mostrar quién ejecutó la acción. A veces lo omitimos. Ejemplo, the money was saved in the strong box. El dinero fue guardado en la caja fuerte. ¿Quién lo guardó? Pues algún empleado, ¿no? Del banco, pero no es necesario mencionarlo. Entonces, no siempre hay que mencionar con by al sujeto. Y por último, a date or year can appear in several places in a passive sentence. Y el día o el año, la fecha, perdón, o el año puede aparecer at the beginning, in the middle, or at the end. Las tres formas son correctas. Pueden ponerlo al principio, en medio o al final. In 1931, it was opened by the president. It was opened in 1931 by the president. It was opened by the president in 1931. Estamos hablando del mismo ejemplo del edificio, the building. Las fechas pueden ponerlas principio, en medio o al final. There's no problem about it. Yeah, well understood. Any question? No, teacher. No question. Can we continue? Yes. Ok. Por último, la voz pasiva en presente. Passive voice in simple present. Can you help me to read this slideshow, Carlos? En los ejemplos, All the slide, toda la diapositiva. we change the emphasis when we use the simple present passive. They use the euro in the most of Europe. The euro is used in the most of Europe. Cars are manufactured in Europe by manufacturers. Note, the Manufacturer. manufacturers. Note, the doer of the action in each of these sentences is obvious or not important. So the by phrase can be omitted. Phrase. Thank The you. phrase. Ok. Nosotros cambiamos el énfasis cuando usamos voz pasiva en presente simple. Ejemplo, esta es voz activa, la primera. They use the euro in most of Europe. Ellos usan el euro en la mayoría de Europa, ¿no? Y la voz pasiva sería, the euro is used in most of Europe. El euro es usado en la mayoría de Europa. ¿Cuál de las dos les suena más natural? A or B? The B. Yes, B. Exactly. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la gente en general. La gente es la que usa el euro. Entonces, lo más importante sería aquí el euro. El euro se usa en la mayoría de Europa. Es igual que en español. Y aquí está otro ejemplo. Cars are manufactured in Europe. Los carros se arman, se construyen en Europa. Sería, ¿quién lo hace? Pues obviamente los manufactureros, manufacturers.
So, no es importante, no es necesario mencionar con el by quién hace la acción. Y sonaría raro decir, manufacture cars in Europe. Suena raro. Entonces, la voz pasiva, recordemos que nos ayuda a hacer énfasis en el objeto y a veces se sobreentiende de quién estamos hablando y por eso no es necesario mencionar al sujeto. Nota, el ejecutor de la acción en cada una de estas oraciones es obvio o no es importante, así que también la preposición by se omite. Next. Next, teacher. Y aquí está la estructura en voz pasiva presente, objeto, verbo to be, pasado participio. Examples. Robots are manufactured in Germany. Japanese is spoken in Japan. Entonces aquí usamos, para el plural usamos are, para el singular usamos is. Los robots son creados, manufacturados en Alemania. El japonés es hablado en Japón. Y esa es la estructura del voz pasiva en presente simple. Any doubts? ¿No hay dudas? No, teacher. Excellent. Teacher, ¿Ya? Oye, ¿cómo lo hago? Gaby. Dime, Gaby. No, nada, teacher, perdón. Ok. Se escuchó mucho ruido. A lo mejor estás conectado cerca de alguien más, como de tu hermana, quizás, y por eso se hizo el ruido. Bueno, esa es la voz pasiva. Si tienen la oportunidad de usarlo en escrito, háganlo. ¿Ok? Porque les va a dar puntos de más que en su escrito que se den cuenta de que saben usar la voz pasiva. La voz pasiva es de las estructuras más importantes en un writing. Vámonos a los verbos frase ahora, los phrasal verbs. Como ya saben, los verbos, como debieron haber leído, los phrasal verbs or multi-word o verbos de multipalabra se componen de un verbo ordinario más una preposición. Una o más preposiciones, porque hay phrasal verbs, hay verbos frase como de hasta 3 o 4 palabras, pero solamente es un verbo y las demás son preposiciones. Entonces, cuando le agregamos una preposición, cambia el significado del verbo ordinario. Les pongo un ejemplo, a ver, con el pre-1. Wait a little bit. Y por aquí tuvieron su primer encuentro con los phrasal verbs. Por ejemplo, turn. Turn por sí solo es el verbo. ¿Qué significa turn? Por sí solito, cuando usa el verbo turn. Guys, what's the meaning of turn? Girar. Girar, exacto. Si yo le digo turn como una orden, tienes gira. Turn es el verbo girar. Pero si le agrego preposiciones, va a cambiar el significado. Tenemos, por ejemplo, turn on the fan. Si le agrego on, significa encender algo eléctrico. Turn on the fan, enciende el ventilador. Si le agrego la preposición off, significa apagar. Turn off the radio, apaga la radio. Turn off the radio, encender y apagar algo eléctrico. Si le agrego la preposición up, significa subir. Turn up the volume, súbele el volumen. Turn up the volume. Y si le agrego la preposición down, significa bajar el volumen. Turn down the TV, bájale a la TV. Turn down the TV.
Entonces, un ejemplo con un solo verbo que agregándole preposiciones vamos a generar una combinación múltiple de nuevos significados. Así que tienen que poner atención a cuando un verbo tiene delante una preposición. Me pasaba ayer en una clase que estaba esto. Bring the kids along, me parece que decía la frase. Can I bring the kids along? Aquí, bueno, aquí se parece la frase, porque bring significa traer, pero este es un phrasal verb, bring y along, bring along es un phrasal verb que significa traer consigo. O sea que tú lleves contigo a unas personas, objetos y que también lo regreses, que andes con algo, ¿ok? Ahí la persona decía, can I bring the kids along? O sea, ¿puedo traer a los niños conmigo? Esa sería la traducción. Significa que me están invitando a un lugar, yo voy a llegar con los niños y también me voy a ir con los niños, ¿ok? Es traer consigo, o sea, andar con algo de un lugar a otro. Así que cuando haya un verbo y adelantito vean que hay una preposición, cuidado con traducir solamente el verbo. Por lo regular, la preposición nos da información extra o nos cambia el significado. Por ejemplo, look es el verbo mirar, pero si le pongo for ya se convierte en buscar y entonces ahí ya cambia el significado original. Así que tengan cuidado con las preposiciones porque si están cerca de un verbo, lo más seguro es que se trate de un verbo frase y entonces la connotación podría ser distinta. ¿Ya? ¿Se entiende cómo funcionan los phrasal verbs? Yes, teacher. Bueno, entonces vamos a ver algunos. Con su grammar paper, analizaron los phrasal verbs. Después de la explicación teníamos match these sentences. Match these sentences about New Year's resolutions. Enlaza estas oraciones respecto a las resoluciones del año nuevo. Quedaba así. I want to take up pilots so I can stay fit. I'm going to give up eating chocolate because it was bad for my health. I want to keep up my good grades because I enjoy the course. Are the meanings literal or metaphoric? Metaphoric. Todos estos significados eran metafóricos. Antes, a ver, recuérdenme si se pusieron a investigar. ¿Qué significa take up? Es importante que se graben los verbos frase más simples, más básicos, porque también te sube muchos puntos en el writing que los uses, que usan los verbos frases. Y una calificación, en el examen de Cambridge pueden tener una calificación como con puntos extras. En el writing y en el speaking, sobre todo, es donde más tenemos esa posibilidad. Entonces, los puntos extras que obtengan, porque en su calificación les pone qué nivel sacaron, entonces podrían salir por arriba del nivel. Entonces, si por ejemplo su writing salió por arriba de B1, esos puntos extra les van a servir para compensar que hayan salido bajos en el audio, por ejemplo, en listening. Lo mismo con el speaking que salgan también por arriba del nivel B1, un intermedio más alto, B2, también les va a ayudar a subir un poco los puntos bajos que hayan obtenido en el listening, que es lo que más me preocupa. Les recuerdo que por favor estén escuchando audios. Los que les mandé, por ejemplo, háganse todos los audios de los libros que están en Drive. Y bueno, el reading en general van bien, nada más igual traten de seguir aumentando su vocabulario. Entonces, las dos habilidades donde siempre trato de enfocarme más son en listening y en reading, porque el speaking lo tienen en general bien para el nivel y el writing lo podemos mejorar. El writing ya han mejorado con sus últimos exámenes, se los entrego el próximo sábado, pero igual hay que trabajar en que saquen todavía más puntos en el writing. ¿Qué significa take up? Comenzar. Comenzar, como begin, start. Ajá, así. No tanto así. Hay una diferencia entre start, begin y take up. Take up significa comenzar un nuevo hobby o actividad. Por eso aquí, I want to take up pilates, que quiero comenzar pilates. O sea que es la primera vez que vas a practicar esa actividad. Si nunca he hecho karate, yo podría decir, I want to take up karate, como quiero comenzar a hacer karate, take up karate.
¿Sí? Take up significa comenzar algo nuevo, una nueva actividad o pasatiempo. Got it? Got it. Give up, ¿saben qué es give up? Rendirse. Rendirse, muy bien. Give es dar, Dejar. pero give up significa rendirse, dejar de hacer. ¿Y keep up? Mantener. ¿Qué diferencia hay con el keep solito entonces? I want to keep up my good grades. Seguir haciendo algo, Subir. ¿no? Más o menos como subir Subir sería entonces. mantener en alto, o sea, como que seguir subiendo, ándale, más o menos, creo que lo dijeron. Si quiero seguir subiendo mis calificaciones o mantenerlas arriba, ¿ya? Yes. Then, tenemos aquí que hay dos tipos de significados, idiomatic or literal. Literal significa que es exactamente lo que dice la frase. Idiomático es que no necesariamente tiene un significado más metafórico, no necesariamente literal. In the following sentence, one meaning of the phrasal verb is literal and the other is idiomatic. Decide which one is which. This is the answer. The plane has just taken off. El avión what is take off? Cancelar. No. Despegar. Despegar, yeah, taken off. Pero también lo han oído en, por ejemplo, take off your shoes. ¿Qué Yes. significa en este momento? Quitarse los zapatos. Quitar, exacto. Take off. Por eso aquí el significado es no literal. Literalmente estamos diciendo el avión se fue, el avión se quitó, pero estamos hablando de que el avión pues ya despegó, ¿no? Entonces por eso el significado es idiomático, o sea, no es literal. Y en la otra, ahí sí tenemos, aquí tenemos ahí, take off your jacket. Es quitar, quítate la chaqueta. Ahí sí el significado es literal, es quitar el verbo. Luego tenemos she looked up and smiled, que significa look up. Look up. Se dio un vistazo rápido. No, aquí es más literal, ese es como para idiomático. Como admirar. No necesariamente. Buscar. She looked up and smiled. Es como hacer esto que estoy haciendo. Ah, ya, pues Levantó literal. la mirada. Mirar hacia arriba, ¿no? Es literal, exacto. Miró hacia arriba, o sea, me miró y sonrió. Así es, she looked up and smiled. Es literal en este caso. Ya en el otro sí es idiomático. She looked the word up in the dictionary. Ahí sí la traducción sería Buscó. buscó, exacto. Buscó, literalmente miró hacia arriba, pero se refiere a que estaba buscando algo. Buscó la palabra en el diccionario. Ok, entonces los phrasal verbs pueden tener también dos o más significados, uno literal y uno idiomático. En el de arriba, take off, por ejemplo, take es tomar y off fuera. Tomar fuera es quitar. Por eso ahí el significado era literal. Y en el otro tenía otro significado. En la primera oración, take off, aquí el significado era despegar. Got it? ¿Se entiende que los phrasal verbs tienen un par de significados? Uno idiomático y uno literal. Yes. Can we continue? Yes, teacher. Teacher, es que yo le quería preguntar que si no conoce algunos libros en inglés que no sean tan complicados de leer, pero que sí nos sirvan para conocer o para practicar el lenguaje coloquial en inglés. O sea, que no sean tan complicados, pues, como por ¿Quieres ejemplo libros libros de filosofía. ¿Quieres libros como novelas o como cuentos, historias? Ajá, como así. Pues no sé, mira, a mí no sé si
sea gusto personal, pero yo cuando he aprendido idiomas, leo los libros de Harry Potter. Harry Potter. Se me hacen sencillos en todos los idiomas. Ahorita que estoy, por ejemplo, al 100 con el italiano, a mí se me hizo sencillo desde que empecé. Agarré un libro, busqué el libro en italiano de Harry Potter y lo pude seguir. Siento y tengo la misma impresión del libro en francés y en inglés. Como que el vocabulario que usan no es tan complicado. Y si encuentras palabras que no conoces, pues las vas buscando y así aprendas vocabulario. Entonces, mi recomendación sería que busques algo que te gusta, porque así como que no te va a aburrir. Busca, si hay algún libro de lo que sea de ciencia ficción que te gusta, búscalo en el idioma y léelos y las palabras que no conozcas las buscas y esa es mi impresión. Hay libros como eso, como comerciales, tipo Harry Potter, que no son complicados de leer aunque tengas nivel todavía básico. Yo, Sí, gracias, teacher. y ahí mismo salen frases coloquiales, expresiones, eh, juveniles de inglés Ajá, informal. sí, así. Gracias. Ya. Bueno, teníamos aquí que los phrasal verbs también se usan como para dar órdenes, se usan mucho en imperativo. Y muy bien, ahora teníamos aquí que hay verbos separables y no separables. Separable and inseparable. Tenían que clasificarlos. Aquí está ya la respuesta. Aquí están verbos que se pueden separar. Separar significa que podemos poner en medio al sujeto. ¿Ok? Y inseparable significa que todas las dos o tres palabras tienen que ir juntas y el sujeto, si es necesario mencionarlo, va al final. En los separables lo podemos poner en medio y en los inseparables en medio o al final, cualquiera de los dos. Y en los inseparables siempre tiene que ir al último. Siempre. Si no, no se entiende. Por eso se llaman verbos inseparables. Por ejemplo, ¿qué significa get away with? Get away with. Ir a escaparse con alguien, algo así, ¿no? Exacto, muy bien. Get away, o irse con alguien, exacto, escaparse con alguien. Por ejemplo, yo podría decir, the girl get away with his boyfriend. La chica se escapó con su novio, ¿no? Hasta el final tendría que poner el his boyfriend. No puedo decir, she gets his boyfriend away with. No se puede. O she gets away his boyfriend with. No se puede. El sujeto tiene que ir aquí hasta el final. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, tengo figure out. ¿Qué significa figure out? Averiguarlo. Averiguar o solucionar también. Buscar una solución. Solucionar. Muy bien. Entonces, puedo decir averígualo. Puedo decir figure out it, que no es muy común, pero es válido. O puedo decir figure it out. Pongo el sujeto en medio, que no sé, de lo que estemos hablando, ¿no? O figure the problem with, the problem out. Aquí puedo poner al sujeto. Figure it out or figure the solution out. Averigua la solución. Figure the solution out. ¿Se entiende cómo funcionan separables e inseparables? Yes. Ok, vámonos rápido, que va a ser la una y nos falta toda la lección todavía. Aquí tenían que ordenar estas oraciones, estas son las respuestas. La una quedaba, I can't figure out why he did it. Why he did it. La segunda, she said she would, she'd think it over. And number three, they are going to turn the old warehouse, almacén, the warehouse into a nightclub. Van a convertirle el almacén o la bodega vieja en un nightclub. Questions here? No, teacher.
Muy bien, los verbos que más se usan así son get, come, go, take, and put. Son los verbos que más tienen una combinación infinita de phrasal verbs. Y aquí tenemos un ejercicio un poco complicado. Por eso les mandé aquí los 5 verbos base, para que ustedes ya nada más buscaran la preposición. Las preposiciones estaban aquí en la cajita de cuál usar. Así quedaban las respuestas. Take on es un sinónimo de accept. Así se dice aceptar también, take on. Entonces, aquí todo estaba en pasado. La frase dice, we took on too much work. Aceptamos demasiado trabajo. We took on too much work. Otra manera de decir write es take down. Take down es escribir o tomar notas. We took down a few details. Tomamos nota de algunos detalles. We took down a few details. Otra manera de decir obtener es take out. We took out a bank loan. Obtuvimos un préstamo de banco. We took out a bank loan. Otra manera de decir survive, sobrevivir, es come through. They came through the recession. Ellos sobrevivieron a la recesión. They came through the recession. Discover también se puede decir come across. They came across an accounting error. Ellos descubrieron un error en la contabilidad, o un error de contabilidad. Came across. Inherited es heredar. También se puede decir come into. They came into a lot of money. Ellos heredaron mucho dinero. They came into a lot of money. Proceder, proceeded, también se dice go on, como continuar. She went on to talk about training. Ella continuó hablando del entrenamiento. She went on. Revisar o checar también se dice go over. She went over the figures with us. Ella revisó las figuras con nosotros. Checó las figuras. She went over. Otra manera de decir elegir es go for. She went for option B. Ella eligió la opción B. She went for option B. Estar involucrado en, became involved in, se dice get into. We got into an argument. Nos vimos involucrados en una discusión, en un argumento. We got into an argument. Completar también se dice get through. We got through a ton of paperwork. Completamos un montón de trabajo, de papeleo, una tonelada de papeleo. We got through a ton of paperwork. Had a good relationship, tener una buena relación, también se dice get on. We got on well, como nos llevamos bien. O tuvimos una buena relación. We got on well. Did, el verbo do, hacer, también se dice put in. They put in hours of work on it. Le invirtieron horas de trabajo a eso. Lo pueden traducir como invertir tiempo. Posponer también se dice put off. They put off the meeting. Ellos pospusieron la reunión. Put off. Y issue es expedir, emitir. They put out a press release. They put out a press release. Ellos emitieron algo de prensa. Let me see, release. Una rueda de prensa, no creo que sea. Let me remind the word. Ellos emitieron una puesta de prensa. Sí, podría ser una conferencia o una edición también. Ellos emitieron, they put out a press release, un comunicado de prensa. Any question here? ¿Sí encontraron algunas de estas respuestas o todo se les dificultó?
Más o menos. Sí, se me dificultó. Sí, es que los phrasal verbs son un dolor de cabeza. Pero bueno, así quedarían igual uno que otra de estas. Memorícenlo, hagan un ejemplo por ahí para que los traten de usar. Por ejemplo, en clase luego les digo por eso, can we go on? Para decir continuar en vez de can we continue. Can we go on? Traten de ir apropiando poco a poco el uso de verbos frase porque también demuestran que tienes un nivel de dominio más avanzado. Can we continue? Yes, teacher. Ok, este ejercicio les dije que no lo hicieran, ¿verdad? No sé. Yes, teacher. Recuerdo que sí, pero bueno, si lo hicieron tenían que escribir también ejemplos de phrasal verbs. Por ejemplo, y aquí come back on Saturday, regresar el sábado, get on the bus, subirse al autobús, pick up your sister, pasar por tu hermana, recoger a tu hermana, put away your toys, guardar tus juguetes. Se trataba de escribir un verbo con un complemento de objeto directo, o sea, un objeto para hacer como mini frases y que se les quedaran algunos phrasal verbs. Ustedes por ahí, si tienen tiempo, anoten algunos por ejemplos, para que se los graben. Y pues ya por último, aquí teníamos que completar las frases con esos verbos frase. Teníamos, a ver, we are going to reduce the amount of wasted paper in the office. Otra manera de decir reducir es cut down on. We are going to cut down on the amount of wasted paper. Vamos a reducir el montón de papel desperdiciado en la oficina. Cut down on. Cortar es reducir. Cut down. I'm going to spend fewer hours at the office. Put in. Recuerden que put in significa invertir. Vamos a invertir menos horas en la oficina. I'm going to put in fewer hours at the office. I'm going to finish my relationship with. Eso es break up. I'm going to break up with my boyfriend. Break up with. I'm going to begin the hobby, lo que les dije, iniciar una nueva actividad o hobby, pasatiempo. Take up. I'm going to take up kickboxing. Voy a comenzar a practicar kickboxing. I'm going to continue training at the gym. Eso puede ser go on o puede ser work out. I'm going to go on at the gym or I'm going to work out at the gym. Got it? Any question here? No, teacher. Excellent. Y ya era todo, ¿no? Lo último era una pie chart. Yo por aquí puse, donde tenían que escribir un ejemplo y así. Pero eso ya es de cosa de profes, ¿no? Y aquí escribí como ejemplo, I look after my little nephew. ¿Qué significa look after? ¿No se escuchó de nuevo? Cuidar. Cuidar, exacto. Cuido de mi sobrino, ¿no? My little nephew. Muy bien, aquí va la forma. La estructura es el verbo más un adverbio y eso me hace pues un verbo frase, a phrasal verb. Significado, to be responsible for or to take care, cuidar. ¿Y para qué se usa? Así son las pie charts, es lo que uno tiene que poner siempre. La estructura gramatical, el significado y cuál es el uso, ¿no? Expressing you do what is necessary to keep someone healthy and safe. Para cuando, por si alguien estudia algo que tenga que ver con lengua, sepa ya qué hacer en una grafiquita de pastel, pie chart. And that's it, guys. Es todo de verbos frase. ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? ¿Everything okay? No, teacher. Seguimos entonces. Vamos con la clase de hoy. Vamos a empezar con esta actividad, aprovechando que hoy tenemos todos red. Bueno, los que están conectados están en su casa.
Les voy a enviar este ejercicio que tiene vocabulario simple que vamos a ocupar en la clase de hoy. Se los envío al grupo para que lo contesten. Cada quien así con su computadora, en su celular. Tenemos imágenes, hay que unir las imágenes con las definiciones, con las frases. ¿Ok? Hay que unirlas así, por ejemplo. Así. Ya cuando terminen, denle clic para separar si se equivocaron. Cuando terminen, le dan clic aquí en checar, aquí en la esquinita, y ya les va a aparecer si están correctas o incorrectas. ¿Sí? Me avisan cuando terminen, me reaccionan un par de minutitos para que lo hagan en su cel o en su compu. Está el link en la compu. Digo, en el grupo de WhatsApp, y no, igual se los mando por aquí. También en el chat de Zoom. Tell me when you finish. Okay, now let's start. Let's observe. I'm gonna send you to the breakout rooms of Zoom, to the breakout rooms, and you have to discuss with a partner in trios or groups of 4. How do these people look? You have to describe what you can see. What do you think they are feeling? Why do you think they are feeling like that? And what do you do when you are not feeling well? I want you to discuss those three questions in the breakout rooms. Got it? Got it. So I'm gonna send you the slide, the questions, and let me open the breakout rooms. Accept the invite, please, and let's talk in English. So the topic for today is health problems, okay? A very useful topic to discuss during the speaking certification course. So let's see. Let's start with common health problems. Look at the pictures and tell me, can you identify the next health problems? The first one, what is it? What kind of health problem it is? The first picture. Stomach ache. It's a stomach ache. Stomach ache. The second picture? Back pain. A backache. It is a backache, exactly. The third one? Cough. Cough. Exactly, it's a cough. Fourth one? An eye stitch. Itchy eyes. Itchy eye. Itchy eyes, yeah. It's when you have red eyes or when you feel like you need to, I forgot how to say, scratch your eyes. That's itchy eyes. Okay, fifth one, Insomnia. insomnia. It is insomnia. And the last one? The flu. The flu. Excellent. Those are the answers. Very good, guys. Now, again, I want you to discuss the next questions in groups. How many times have you got sick this year? Have you had any of these health problems? And which ones? Stomachache, backache, cough, itchy eyes, insomnia, the flu. And what do you do when you have these health problems? So I'm gonna send you the slide again. And when you finish discussing with your classmates, you can go back immediately to the main room. Got it? Got it. Okay, then accept the invite, please, again.
B, but well, I'm going to ask questions to some of you. Then, Oliver, do you ever take remedies when you are sick? Excuse me, teacher, can you repeat the question, please? Yeah, do you ever take remedies when you are sick? No, not really. I try to only take a nap or something like that, but it's not usual to me. So you go immediately to the doctor? Excuse me? You go immediately to the doctor? Oh, yeah. I try to go immediately to the doctor. Thank you. Then, Danny, how often do you get sick? I don't really get sick often, like once a month, I guess. Okay, and when you are sick, what do you get? What do you usually get? I usually get the flu. Okay, thank you. Isamar, do you get stomach aches very often? No, teacher. No, so do you have a healthy life? More or less. Then Jacqueline, do you always go to see the doctor when you are sick? Yes. Yes, always. See, my mom. Yeah. Takes me to the doctor. Yeah. Okay, thank you. Mariel, are you allergic to something? Yes, teacher. What are you allergic to? I am allergic to pollen. Pollen, I know. Does that? Just to pollen? Yes. Okay. And let's see. Valeria, do you care a lot about your health? Valeria? Yes, es que no activo el mic. Yes, my grandma cares about me when I get sick. Okay, but no, the question is do you care a lot about your health? Yes, I care about myself. What do you do in order to be healthy? I rest at my bed and I take the medicine at the hour. Okay, thank you. Then let's continue, guys. Then I have this conversation. I need 2 volunteers to read them, please. 2 volunteers to read the conversation. Okay, Kevin and another person, Jamila. Okay, so Kevin, you are the pharmacist, and Jamila, you are Mr. Herrera. Can you read, please? Yes. Hi, may I help you? Yes, please. I have a cold and the flu. Can you suggest anything? You could try these cough drops and get some rest. Okay, I'll take them. Also, could I have something for an stomach ache and a backache? Stomach ache. Stomach ache and backache? Why don't you try this painkiller? It works really well.
but you should also see a doctor. You're right. My wife has itchy eyes. What do you suggest? She could try these eye drops. Good. And also she usually has insomnia. She should drink tea before going to bed. Thanks a lot. You're welcome, anytime. Thank you, Guy. Excellent. Do you have a question about the vocabulary? No. Everything's okay? Painkiller. Try this painkiller. Painkiller, analgésico. Oh, okay, analgésico. Algo que mata el dolor, painkiller. Eye drops son gotas, ¿no? Ya. Y Gotas. cough drops. Gotas para los ojos. Cough Para los drops. ojos. Sorry. Y cough drops. Cough drops son para la tos, como caramelos, pastillas. Pastillas, pero no con medicina. Sí, pues sí llevan medicina, pero como de broncolín. Como las paletas de similares de miel con limón. También. Sí. Ese tipo de caramelo. Ese ¿Son las tipo que de tienen caramelo. benzocaína? También pueden traer eso, exacto. Traen medicina, pero muy poquita. Okay. No son antibióticos. Itchy eyes es que pican los ojos. Ajá. O ojos irritados también. Ah, ojos irritados. Any other question? No, teacher. Thank you. Okay, you're welcome. Then, according to this reading, you have the reading here on the right. Reflect on these statements. Reflect. Hay que reflexionar estas oraciones and choose true or false. We have 3 ones, so analyze them for a couple of minutes. Analyze those sentences and choose true or false. In 1 minute, I'm going to ask you your questions, your answers, sorry. So reflect them, 1 minute. Ready? Yes. Okay, so the first one, when asking for things in a store, so requesting, solicitar, pedir, people usually use modal verbs such as can, could, and may. Is that okay? Is that correct? Yes. 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 Yeah, that is true. People make suggestions to help someone. True or false? True. True. It is also true. And finally, we use should and could to make suggestions.
True. True. Yeah, excellent. Everything is true. Good, guys. So remember, when requesting, para pedir algo, podemos usar can, could, or may. Can y may se pueden traducir como puedo y could como podría. La diferencia es la formalidad, nada más. May es más formal que can. Can es el más informal. Y could también es más formal. Se traduce como podría. Puedo, podría, puedo. Y cuando queremos hacer una sugerencia, a suggestion, usamos should, you should, usted debería, o could, you could, usted podría. Para pedir algo, usamos estos tres, y para dar una sugerencia, estos dos. ¿Ya? Can we continue? Yes, teacher. Okay, then let's see if it's clear. We have a couple of sentences, a couple of requesting or suggestions. Please choose the correct option. 1 minute. Do it by yourself. First, do it by yourself. Choose A or B. Which one is correct, A or B? And in 1 minute, we are going to discuss, we're going to share the answers. Got it? Finish? Yes, teacher. Okay. So, let's see. Gabby, number 1. What is the answer, A or B? Letter A. Can you read it? May I help? Yes, correct. Number 1 is letter A. May I help you? No se puede decir should I help you. Should se usa para ofrecer una sugerencia, no para pedir algo. Eric, number 2, what is the answer? Eric? I think Eric is not here. Then Jamila, number 2. Letter A. Should I have something for insomnia? Are you sure? Guys, what did you choose? Letter A.
And the others? What did you choose? A also? B. 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 B, exactly. Could I have something for insomnia? ¿Podría yo obtener algo para el insomnio? No se, should no se puede usar para request, para hacer una solicitud o pedido. Tendría que ser could. Then number 3, Dara. Letter A. It's correct. You should try this herbal tea. You are making a suggestion. Number 4, Oliver. Letter A. Excellent. Can I have a box of cough drops? It's a request. Daniel, number 5. Letter A. Exactly. She could try this painkiller. It's a suggestion. Good. These are the answer, guys. Any question? ¿Alguna que no hayan entendido por qué esa es la respuesta? No, it's okay. Okay. Okay, then let's practice again. Complete the conversations using modal verbs. You have 2 options, so please select the correct option. Again, you have 1 minute to do it. For example, in number 1, can or should I help you? Choose the correct answer, please. Have you finished? Do you have the answers? Yes. Okay, can you read the answers for conversation 1? Carlos. Yes. Isamar. Can I help you? Yes. Could I have something for insomnia? You should try this herbal tea. Herbal. Herbal. Okay, and what do you suggest for a headache? Headache. You could try this painkiller. Isamar, falta el último. Good, thanks. Thank you. Those are the answers. Can, could, should, and could. Perfect. Excellent. Then next, let's go with Jacqueline. Jacqueline and Danny. Daniela. Yes. May I have something for a backache? You could try this new cream. Thank you. My son has dry skin. Can you suggest something? Suggest. Suggest. He should try this lotion.
Perfect. Excellent. Those are the answers. May, could, can, and should. Very good, guys. Do you have a question about the answers? No. Excellent. Muy bien. Con que sepan ocupar esos verbos modales, con eso lo hacemos para el B1. Con can, could, may, and should. Then let's practice the speaking with a role play. I'm going to send you to the breakout rooms to practice together and these two situations. In the first one student is going to be the customer in a drugstore. You need something for a stomachache. You are going to ask for something for a stomachache, for something for low energy, and something for a cough. And the other student is going to be the pharmacist. So the other students have to make suggestions, okay, about products that you can use. Then in the other role play, student A will be the pharmacist and student B will be the customer. And the customer will need something for a toothache, dolor de diente, dry skin, piel seca, and itchy eyes, para ojos irritados. Okay, Eric, are you there? Yes, teacher. Now tell me, Eric, how often do you feel stressed? I think that once or twice in a week. Once or twice a week. Okay, that's a lot. And what do you do when you feel stressed? I just take a break. Okay, don't you take something or don't you do exercise or what? I go out with my family and friends or friends. Okay, thank you. Then let's continue with this. Now let's imagine that I'm gonna tell you a phrase and imagine that you are the doctor. So, Jamila, if I tell you I can't sleep at night, what can you recommend me? You should try herbal teas. Okay, herbal teas, good. And Dara, my stomach hurts. You should try these pills. These pills painkiller. Painkillers. Okay, thank you. Carlos, I got the flu very often. What should I do? You should drink herbal tea. Okay, thank you. Kevin, I sometimes feel really stressed. What should I do? Kevin? Yes, teacher. What Sorry. should I do? I sometimes feel really stressed. Sleep and never wake up. No, that's not a good suggestion. No. First of all, take some rest and I guess take a dinner. What? Take a dinner and eat something. Okay, just eating. And I'm not gonna feel stressed if I'm eating. I'm not sure if there's a medication for this stress. I think so, yeah, but let's try to avoid medication. What's it called? Clonazepam, I think. Okay, thank you. Ya me recetaste. Gabby, I get really hungry before I go to bed. What should I do?
you should eat a lot of food before you go to bed. Okay, do you think that's a good solution to eat a lot? No, maybe just a little. Okay, a little bit. Then Mariel, I always have headaches on weekdays. What should I do? Mariel? Okay, I think she cannot speak. Then Daniela, I always have headaches on weekdays. What should I do? You should rest well or drink herbal teas. Okay, thank you. Good job. Okay, guys, in order to finish the last activity of today, it's the reading. So I'm gonna send you a PDF with an article about stress. And you have to read it. I'm gonna give you 5 minutes to read it. And at the end, we are going to answer some statements, true or false statements about it. So let me see, let me send you the reading. Okay, this is the last activity and we're gonna finish today's class. It's already there. So please read this article. I'm gonna give you 4 to 5 minutes and then answer the true or false statements at the end. Got it? Got it. Okay, a volunteer to give me the answer for number 1. Me. Okay. It's false. Read the statement, please. Okay, you cannot do deep breathing anywhere. False. That is false, exactly. Next. Me, teacher. Okay, Jacqueline. When breathing out, you should relax a specific muscle group. True. Yeah, it is true. Just the pronunciation is muscle group. Muscle group. Yeah, aquí la C es muda, muscle group. Thank you. Next, 3. Kevin. We get stressed because we don't focus on living in the present. It is true. It is true, exactly. Just the pronunciation is focus because we don't focus. Focus. All right. Thank you. Mucho cuidado con ponerle por aquí una I porque ya es una grosería. Focus. Next. Who tells me next? Valeria? Okay, Dara, yeah? Stress can increase any health condition you have. It's true. Yes, it is true. Thank you. Valeria, number 5. Valeria? If you have a problem, think about it until you find a solution. True or false? False. It is false, exactly. That's not the solution. That gets stress. And the last one, Daniel, 6. Doing exercise can lower your risk for many health problems. True. Excellent. It is true. Thank you.
Yeah, those are the answer, guys. Any particular question about vocabulary or something?